Vamos a compartir una palabra bajo el título La unción se manifiesta en el servicio. Iglesia, antes de empezar a compartir la palabra, te quiero compartir una historia verídica, un testimonio. Un martes 1 de octubre del 2013, un chico ingresa en un hospital. Este chico presenta un diagnóstico grave de riñones. Los médicos le dicen que bueno, que tienen que hacerle una diálisis o un trasplante de riñón. Y lógicamente este chico había tocado fondo. Un chico de 27 años. Día miércoles, 2 de octubre del 2013, llega su madre al hospital y le dice: hijo, tengo plena seguridad que mi hijo te va a sanar. Este chico estaba en rebeldía, no quería saber nada de Dios. Se había desencantado de la religión. Se había desencantado de las iglesias. Se había desencantado de la hipocresía. No quería saber nada de Dios. Pero esa noche empieza a escuchar una alabanza, una adoración. Aquel miércoles 2 de octubre del 2013. Cuenta la historia que este chico tenía sondas por todos los lados. No podía hacer sus necesidades por sí solo. Necesitaba de una máquina para poder orinar. Pero aún así, en medio de la adoración, se pone de pie de la camilla. Y cuenta la historia que se pone de rodillas en la habitación del hospital, con la sonda puesta para poder hacer sus necesidades, y creyendo y sabiendo que en esa habitación de ese hospital algo está sucediendo. No entiende este chico lo que está pasando, no lo entiende, pero sí tiene plena seguridad que es el Espíritu Santo que ha llegado a ese lugar. Martes 4 de octubre del 2013, los médicos se quedan asombrados. Le dicen: no sé qué ha pasado. No es necesario hacerte una diálisis. No es necesario hacerte un trasplante de riñón, porque nuevamente tus riñones empiezan a funcionar. El chico que no quería saber nada de la iglesia, el chico que no quería saber nada de los religiosos, el chico que decía que todos los evangélicos son hipócritas, en ese momento toma una decisión y dice: te serviré toda mi vida, porque sé que has sido tú. Iglesia, no te estoy hablando de un personaje de Hollywood, no te estoy hablando de un personaje de Disney, te estoy hablando de mi testimonio. De esa manera es como yo conocí de Dios. De esa manera es como yo me comprometí con el Señor, decirle: Señor, te voy a servir toda mi vida. De esa manera es como yo le dije: Señor, te entrego todo lo que soy y prometo servirte en las buenas, en las malas, en las vacas gordas y en las vacas flacas. Te serviré toda mi vida. Por eso llamé a los chicos: vamos a adorar, amado de mi alma. Porque el Señor es mi amado. El Señor es mi papá. El Señor es mi sanador. El Señor es el que me ha dado una nueva vida. El Señor es el que me ha dado una nueva familia. Iglesia, no sé por dónde estás pasando. No sé por dónde estás pasando. Pero créeme, la unción se manifiesta en el servicio. Repite conmigo: la unción se manifiesta en el servicio. La sociedad de hoy en día está tan desviada del diseño de Dios que el servicio es de servidumbre, pero para Dios es de señores. La iglesia debe levantarse para marcar la diferencia con una fe activa y no pasiva. Estamos tan acostumbrados, iglesia, a decir: tenemos fe.
Pero qué bonito es tener fe cuando todo va bien. Qué bonito es tener fe cuando no hay ninguna tormenta. Cuando las aguas del mar están mansas. Pero ¿qué sucede cuando empieza a haber una tormenta? Nuestra fe se debilita muchas veces. Nuestra fe retrocede. Y entonces decimos, tenemos fe, pero una fe pasiva. La iglesia debe ser influyente en los principios de Dios y no ser influenciado por los hábitos vacíos. Por ejemplo, el conformismo, la procrastinación. ¿Qué es conformismo? Es no buscar intencionalmente una acción de cambio, sino que prefiero quedarme quieto en mi zona de confort. ¿Qué es procrastinación? Consiste en posponer deliberadamente tareas importantes, pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. Iglesia, muchas veces una fe pasiva nos lleva a estar conformes. Muchas veces una fe pasiva nos lleva a decir, sé que lo tengo que hacer, pero ya hay otro que lo haga. Y si hay otro que lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Pero tenemos que romper límites, tenemos que romper esquemas. Porque si hay otro que lo está haciendo, amada iglesia, yo lo voy a hacer mejor. Decláralo, yo lo voy a hacer mejor. Esto no se trata de competir. Esto no se trata de quién llega más rápido. Esto se trata de trabajar en equipo. Jesús lo dijo, tiremos la red para que pesquemos muchos peces y de muchas clases. Si nosotros no nos unimos en el común acuerdo para tirar la red, iglesia, realmente estamos aplicando una fe pasiva. Porque recuerda, la red no se tira solamente uno, se tira entre todos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Filipenses 2:3 y 2:4. ¿Qué nos dice? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Iglesia, el servicio es un acto de humildad. Yo no estoy preparado para servirle a Dios si no veo a los demás como superiores a mí. No estoy hablando de la chapa de pastor, no estoy hablando de la chapa de líder, no estoy hablando de la anciana de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Servir es un acto de humildad. Considera a tu hermano superior que a ti. Amén. Y sigue diciendo la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Iglesia, para poder servir, no debemos buscar nuestro propio interés. Tenemos que preocuparnos por el interés del otro, porque si no, ¿qué clase de servicio estamos dando? No se trata de mí, de lo que yo hago, de lo que yo me puedo beneficiar. No se trata de eso. Se trata de cuánto te puedo ayudar. Amén. Marcos 10, versículo 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La grandeza del cristiano proviene de servir. Jesús dice que quien quiere ser grande debe ser un servidor. Y el que quiera ser primero debe servir a todos. Debemos entender que ser una persona autodisciplinada es entrenarse a uno mismo para corregirse, moldearse y perfeccionarse según el diseño de Dios. Mi servicio a Dios va mucho más allá del don de servicio, va mucho más allá del protocolo, va mucho más allá de los ujieres, va mucho más allá de ministerios. Es entender que soy portador del ADN de Cristo. Y mis acciones en favor de otros van a hablar mucho más que mis palabras. Iglesia, el que mucho habla, poco hace. Y el que mucho hace, poco habla. Ese es el diseño de un servidor. Amén. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo nos debemos servir? ¿Cómo nos debemos servir? Con amor. ¿Y a quién debemos de servir? A todos. Dice la palabra del Señor. Si no servíos por amor los unos por los otros, todos, sin excepción. A este sí, pero a este no. A este no, pero a este sí. Por amor a todos. Amén. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es el Señor, es al Señor que servís. ¿Cómo debemos de servir? De corazón. No solamente con amor, de corazón. Como si fuera para Dios y no para los hombres, porque a Cristo servimos. Amén. No solamente con amor, sino de corazón. Corazón limpio, transparente. No con hipocresía. No con una falsa humildad. Porque qué buenos somos cuando estamos aquí dentro. Pero cuando salimos, criticamos al hermano. Por cualquier cosa que nos dicen, enseguida ya se nos va la unción. No, hermano, no. Tenemos que servir con amor y de corazón. Amén. Nuestro servicio a Dios no es en vano. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Iglesia, cuando le servimos al Señor, debemos tener la plena seguridad de que todo lo que hagamos por Dios trae recompensa. Iglesia, no es en vano. Iglesia, no es en vano. Iglesia, no es en vano. Porque muchas veces discutimos con el Señor, le decimos, Señor, si te estoy sirviendo, ¿por qué estoy pasando por esto? Si te estoy sirviendo, ¿por qué pasa esto? Si te estoy sirviendo, ¿por qué pasa esto? Pero hay otros que no sirven y aún así le reclaman. Iglesia, no es en vano.
la lluvia tardía será mayor que la primera. Amén. Te voy a hablar del profeta Samuel. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8 al 11. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Primer punto que yo veo aquí, iglesia, cuando tenemos identidad de siervo, tienes autoridad y legalidad para hacer voto o pacto delante de Dios y ver un milagro a favor de tu vida. ¿Por qué te digo identidad? Ana tenía identidad. Ana era una sierva de Dios. Penina era una mujer. Pero Ana aplicaba principios. Penina solamente se dedicaba a vivir. Ana tenía promesa, Penina tenía hijos. Ana adoraba, Penina se burlaba. Ana pactaba con Dios, Penina se entretenía. En esta hora te quiero preguntar, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Aplica principios y espera tu bendición. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo? Es verdad que Ana pasó por mucha aflicción. Es verdad que el proceso que tuvo Ana fue muy difícil, pero siempre siguió aplicando principios. Si la palabra me dice que era sierva, una sierva de Dios, es porque tenía identidad. Iglesia, nunca pierdas la identidad que Dios te ha dado. Nunca la pierdas. Porque es lo que va a ser trascendente para que recibas tu bendición. Es más, ¿qué significa Samuel? ¿Alguien me puede ayudar? Dios, pedido a Dios. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo? Primera Samuel 1, 27 y 28. La versión PDT. Dice, oré por este hijo y el Señor contestó mi oración dándomelo. Ahora sé que lo entrego al Señor y él servirá al Señor toda su vida. Entonces Ana dejó ahí al niño y adoró al Señor. Dios siempre se moverá por principios, nunca por emociones. Dios se moverá por principios, nunca por emociones. Amén. Y bueno, después de que nace Samuel, llega al templo. Vamos a leerlo en 1 Samuel capítulo 3, versículo 9 y 11, en Reina Valera. Primera Samuel capítulo 3, versículo 9 y 11.
Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamara, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Iglesia, nunca menosprecies a alguien, porque quizás ahora no profetiza y no sabe escuchar la voz de Dios. Pero el día de mañana puede ser quien Dios use para ungir reyes. Tú eres esa persona. Tú eres esa persona que Dios puede usar para ungir reyes. Sirve, 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 sirve. Seguimos. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Iglesia, Dios nunca se va a fijar en las apariencias. Nunca se va a fijar en las apariencias. Dios se va a fijar en el corazón. Los hermanos de David eran soldados, eran hombres fuertes, preparados para la guerra. Pero David era, dice la palabra, que era un hombre sencillo, estoy parafraseando, un hombre sencillo, que no era soldado. Nunca te guíes por las apariencias de nadie. Nunca. ¿Por qué Dios eligió a David y no un hombre de guerra? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. David era el hermano menor. David no era un soldado, sino un pastor de ovejas. El entrenamiento en lo secreto, Dios lo manifestará en público. El entrenamiento en el secreto, Dios lo va a manifestar en público. No sé qué estás haciendo, pero sé que te estás entrenando. Y Dios te va a exaltar. Y Dios te va a levantar. Y va a manifestar lo que Dios tiene para ti. No es casualidad. Seguimos 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 al 27. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévatelo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Vamos a dejarlo aquí. ¿Cómo se llamaba la prédica? ¿Alguien se acuerda? La unción se manifiesta en el servicio. Quiero que seas entendido con lo que estamos leyendo. No estamos leyendo versículo por leerlo. Quiero que entiendas una cosa, iglesia. El profeta Samuel fue levantado para ungir un rey. Después de que David fue ungido como rey, nunca se cansó de servir. Después de que el
profeta Samuel ungió a David como rey, nunca se cansó de servir. Su padre decía, lleva panes, lleva quesos, lleva lo que quieras, donde tus hermanos que están peleando. Nunca se cansó de servir. ¿Estaba ungido? Sí. ¿Era rey? Sí. ¿Dios la había elegido? Sí. Pero nunca se cansó de servir. No sé lo que Dios puede hacer contigo. No sé de qué manera Dios te va a levantar. No sé por qué situaciones vas a enfrentar. Pero nunca te canses de servir. Nunca te canses de servir. Amén. Dale un aplauso al Señor. Versículo 19 dice, y Saúl y ellos y todos los que en Israel estaban en el valle de Ela peleando con los filisteos, 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí la había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. La unción se manifiesta cuando la carga que llevamos encima es para servir a otros. Nunca se te olvide esto. La unción se manifiesta cuando la carga que llevamos encima es servir a otros. David había sido ungido como rey y aún seguía sirviendo. El servicio te posiciona en primera línea de batalla y vamos a leerlo. Versículo 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, es decir, el paladín se ponía en el valle. Israel estaba en un monte y los filisteos estaban en otro monte, pero el paladín Goliat se pone en el valle para provocar los escuadrones de Israel. 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los que Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará sus tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces habló 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. David fue oportunista. David no se dejó vencer por el temor. David fue un hombre valiente. David fue un hombre que dijo, voy a dar un paso adelante, porque todo lo que está ocasionando miedo, temor, es lo que te paraliza para realmente que se lleve a cabo el propósito de Dios. Indiferentemente lo que tú hagas dentro de la iglesia, lo que hagas tú en tu casa, mi hermano, nunca te detengas a causa del temor, a causa del miedo y a causa de lo que el enemigo quiere poner en tu mente. Porque recuerda que el Señor está contigo y te va a dar toda la victoria que Él ha declarado sobre tu vida. Amén. Hubo un cambio de temporada para David. Hubo un cambio, un antes y un después de la unción. Pero nunca dejó de servir. David, antes de la unción, era ovejero, pastor de ovejas. Después de la unción, fue rey. Pero nunca se cansó de servir. Indiferentemente el lugar donde Dios te posicione, iglesia, nunca te olvides de servir. Amén.
te quiero hablar de José. Génesis 39, del 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estando con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y le entregó todo el poder de lo que tenía. José pasó de ser esclavo a ser mayordomo a causa del servicio. José, cuando servía a Dios, fue próspero. Y no solamente él, sino todos los de su alrededor. Iglesia, nunca te canses de servir, porque a causa de tu servicio, Dios te puede prosperar. Si estás pasando por escasez, si estás pasando una dificultad económica, si tienes deudas, si debes dinero, nunca te canses de servir. Si debes el alquiler no sé cuántos meses, no te canses de servir. No te canses de servir. Porque el Señor está contigo y te va a respaldar cada paso que tú des. Acuérdate, José, a causa del ADN que él portaba del servicio, pasó de ser de esclavo a ser mayordomo de Potifar. ¿Estás esperando un milagro financiero? ¿Estás esperando un milagro financiero? ¿Quién tiene deudas? Todos tenemos deudas. ¿Sabes una cosa? Te tengo una buena noticia. A causa de tu servicio, Dios va a traer un milagro financiero. Dios va a traer un milagro financiero a causa de tu servicio. Iglesia, yo lo creo. No sé tú, pero yo lo creo. Amén. Te voy a hablar del criado y Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 18. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada a la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Cuando sirves a Dios, tienes la legalidad para ver lo sobrenatural de Dios. Aunque el miedo se levante, el respaldo de Dios es más poderoso. Si quieres fluir en lo sobrenatural de Dios, nunca dejes de servir. Nunca dejes de servir. Dice que el siervo tenía miedo a causa del ejército, pero caminaba con un hombre de Dios. Qué bueno es estar bajo una cobertura. Qué bueno es decir,
tengo un papá espiritual. Qué bueno es decir, no soy huérfano, no soy huérfana, porque me considero hijo. Qué bueno es decir, Señor, no importa el ejército que se levante, porque aunque mis ojos no puedan ver nada, yo sé que tú vas a hacer algo. Amén. Y por último, te quiero hablar del más importante. Producción, quiero que me pongas aquí, por favor, la cara de Jesús. Lucas 22:27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿Por qué? ¿Cuál es mayor que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo entre vosotros como el que sirve. A Jesús le encanta prestar atención a los demás y fue el ejemplo perfecto de servicio. Él sabía que había venido a la tierra a servir a los demás, no a que le sirvieran. ¿Por qué pongo esta imagen? Iglesia, Él se despojó de todo lo que Él era, de todo lo que Él tenía para servirnos a nosotros. Nos despojó hasta la cruz del Calvario. No hubo límites de servicio. No hubo límites. Cada gota de su sangre manifestaba cada uno de nosotros. Qué bueno es decirle, Señor, aunque esté pasando un tiempo difícil, aunque no esté entendiendo nada, me comprometo contigo a servirte por amor. Agradecido por lo que tú has hecho. Como aquel día 4 de octubre del 2013, tomé una decisión de decirle, Señor, te voy a servir toda mi vida. Toda mi vida. Iglesia, quiero hacer 2 llamados. El primero, quiero que pase aquí adelante todas aquellas personas que quieren servir a Dios y que ven dificultades o impedimentos para poder hacerlo. ¿A qué me refiero? Quiero servirle a Dios, pero tengo miedo. Quiero servirle a Dios, pero tengo deudas. Quiero servirle a Dios, pero no sé qué hacer. Quiero servirle a Dios, pero me cuesta dar ese paso. Si hay alguien que pase aquí adelante, quiero orar por él.